Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 95 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos resolviendo un segundo ejemplo de un sistema de ecuaciones por el método conocido como la regla de Cramer. La regla de Cramer es un método que utiliza unos determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales que tengan el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y el ejemplo que estábamos discutiendo era un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, x, y, z. Y ya habíamos buscado el valor del determinante delta o de los coeficientes del sistema y habíamos encontrado que no valía 0. Y eso es importante porque si da la casualidad que el determinante de los coeficientes delta de un sistema da 0, entonces la regla de Cramer no es aplicable. Entonces también habíamos encontrado el valor del determinante de la incógnita x y hallado también el valor del determinante de la incógnita y. Nos faltaba buscar el valor del determinante de la incógnita z, que en este caso da la casualidad que también lo podemos llamar como el determinante número 3, porque la incógnita z es la tercera incógnita en el sistema al tenerlo escrito en la forma estándar o canónica. Y aquí tenemos el determinante. Fíjense que es el mismo determinante delta, si usted lo busca. Lo único que en la columna donde irían los coeficientes de la z, ¿verdad? Recuerda que quedan los coeficientes de la x, los de la y y los de la z, en el determinante delta de los coeficientes. En la columna de los coeficientes de la z, que es la variable para la cual estamos buscando su determinante, van a ir, en vez de los coeficientes de la z, las constantes del sistema, que si usted se fija son menos 3, 9 y 7. Bueno, y vamos a determinar el valor de ese determinante de la incógnita z por ese proceso que vimos en los otros determinantes en este mismo ejemplo, que era buscar el producto de las entradas que están a lo largo de la diagonal principal. Pero para eso tendríamos que tener estos elementos debajo de la diagonal principal o estos elementos sobre la diagonal principal, todos ellos iguales a 0. Así que ahora vamos a tratar de escalonar esa matriz cuadrada que haría que estos tres elementos debajo de la diagonal principal valgan 0. Bueno, pues primeramente fíjense que yo querría colocar 0 aquí y aquí, ¿verdad? En esas dos posiciones, en esas dos entradas de ese determinante. Ahora fíjense que para ello tendríamos que usar este 2 y este 3, este 4 y este 3, y eso tal vez sea un poquito más complicado. Sin embargo, yo tengo un 1 aquí, y si yo lograra que este 1 hubiese estado aquí, pues sería mucho más fácil convertir este 7 y este menos 3 en 0 usando ese 1 de la primera fila. Sin embargo, en el caso de los determinantes, al igual que con las filas en las matrices, podemos hacer uso de las mismas operaciones mentales, pero sobre las columnas en vez de sobre las filas. Además, claro, sobre las filas las podemos hacer también. Y en particular, fíjense que yo podría intercambiar esas dos columnas, ¿verdad? Y eso lo indico de esa manera. La columna 1 lo voy a intercambiar con la columna 2. Y al hacer eso, hay una propiedad de los determinantes que si usted intercambia dos columnas o dos filas de un determinante, el signo del determinante cambia. Así que para yo contrarrestar el cambio en signo del valor de ese determinante, añado un signo negativo al frente, ¿eh? Y fíjense que el nuevo determinante, al yo intercambiar esas dos columnas, contiene el cambio indicado, ¿verdad? La columna número 2, fíjense que ahora está colocado en la columna número 1, ¿ves? 1, 7 y menos 3. Y la columna número 1, que era la otra que voy a intercambiar, está ahora colocada en la posición de la columna número 2, ¿ves? 3, 2 y 4. Fíjense que la columna 3 se quedó en su sitio. Bueno, pues ahora podemos fácilmente convertir este 7 y este menos 3 en 0 usando ese 1 de la fila 1, ¿verdad? Porque fíjense que si yo tomo los elementos de la fila 2, ¿verdad? Y les resto 7 veces los elementos de la fila 1, cuando esté trabajando en este elemento, tendremos 7 que está en la fila 2, menos 7 por 1 que es 7, y 7 menos 7 del 0, que yo quiero colocar ahí, ¿ves? Igualmente en la fila 3, fíjense que yo puedo convertir fácilmente este menos 3 en 0 si le sumo a él y a todos los elementos de esa fila 3 veces los elementos de la fila 1. Y fíjense que en este caso, cuando estemos considerando este elemento, tendremos menos 3 que está en la fila 3, más 3 por 1 que está en la fila 1, y menos 3 más 3 da el 0 que tenemos ahí. ¿Se fijan? Bueno, pues entonces, fíjese, si usted sigue haciendo esas operaciones sobre las filas 2 y 3 de este determinante, verá que este 2 se convierte en menos 19, este 4 se convierte en 13, este 9 se convierte en 30 y este 7 se convierte en negativo 2. Lo invitamos a verificar que efectivamente si usted hace esas operaciones sobre elementos de la fila 2 y sobre elementos de la fila 3, obtenemos esos 4 valores que están indicados ahí. Bueno, pues fíjense que al llegar a este paso, estamos adelantando nuestro camino de convertir todos los elementos que están debajo de la diagonal principal en 0. Porque fíjense que tenemos estos dos en 0, ¿verdad? Y claro, recuerden que el signo sigue manteniéndose, ¿verdad? Porque no hemos intercambiado filas ni columnas, lo mismo hemos hecho sustituir filas en este caso, en este paso, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que ahora yo tendría que convertir este 13, que es el último elemento que queda debajo de la diagonal principal, que no es 0. ¿Cómo yo convierto ese 13 en 0? Pues mire, como está en la segunda columna, yo podría usar estos elementos de la tercera columna, ¿verdad?
Y entonces en particular, fíjense que si yo multiplico este 13 que está en la columna 2 por este 2, daría 26 aquí. Y si multiplico este negativo 2 que está en la columna 3 por 13 que está en la columna 2, tendremos 13 por menos 2 da menos 26. Y el 26 que obtuvimos aquí a multiplicar 13 por 2. Y ese menos 26 que acabamos de tener aquí, si yo lo sumo, da el 0 que tenemos aquí. Pues eso es lo que tenemos que hacer aquí, ¿ves? La columna 2 yo lo voy a sustituir por 2 veces ella, ¿verdad? Más 13 veces los elementos de la columna 3, porque hemos visto que 2 por 13 es 26 y 13 por menos 2 menos 26, y al sumarlo, 26 menos 26 da 0 que yo quiero aquí. Ahora, en este caso, como la columna que yo estoy sustituyendo la tengo que multiplicar por 2 para lograr convertir ese 13 en 26, y entonces el 13 por el menos 2 también tenemos menos 26, pues cuando yo una columna o fila que voy a sustituir la tengo que multiplicar por algo, eso va a hacer que el determinante aumente su valor por ese factor, ¿ves? O sea que el nuevo determinante que sale de aquí va a valer el doble de lo que vale este. Pues para yo contrarrestar ese doble del valor determinante que tenía anterior y mantener la igualdad, pues tengo que multiplicar por el recíproco del 2, que es un medio, ¿verdad? Claro, este menos que aparece aquí, esta venía desde el principio cuando lo hemos intercambiado, ¿verdad? La columna 1 y 2. Así que fíjense, por eso hay que añadir ese factor un medio para que efectivamente se mantenga la igualdad, porque este determinante se va a multiplicar al doble. Fíjense que este 13, vamos a repasar eso, por el cual yo tengo que multiplicar la columna 3 para convertir ese 13 en 0, no afecta el valor determinante, ¿ok? Porque recuerde que si usted a una columna le puede sumar un múltiplo de otra y el valor determinante no cambia. Eso dice otro teorema de las propiedades de los determinantes. Ahora, si yo multiplico las columnas o las filas que voy a dejar por algo, el valor del determinante sí se multiplica por ese mismo factor. Bien, pues entonces fíjense que al yo hacer eso, ¿verdad? Ya hemos visto que 2 por 13 da 26 y 13 por menos 2 da menos 26, y al sumar 13 y menos 20 y menos 26 y menos 26 da el 0 que queríamos colocar finalmente ahí debajo de la diagonal principal. Estos cuatro valores, menos 20, menos 3, 352 y 30, salen de yo hacer esa operación con la columna 2 y la columna 3 para estos cuatro valores que teníamos en el paso anterior. Los invitamos a que lo verifiquen, que efectivamente esos son los valores que salen para yo hacer esa operación. Bueno, pero como ya tenemos aquí todos los elementos debajo de la diagonal principal iguales a 0, ya yo puedo usar ese teorema que me dice, pues entonces el valor de ese determinante va a ser el producto de los elementos a lo largo de la diagonal principal. Así que tendremos este negativo medio, que no nos podemos olvidar de él, por este 1, que es el primer elemento de la diagonal principal, por este 352, que es el siguiente elemento en la diagonal principal, y por este negativo 2, que es el último elemento en esa diagonal principal. Si yo, ¿verdad?, cambio el orden y asocio el menos 1 medio por menos 2, como es 1 el recíproco del otro, se va a dar 1, por este 1 sigue dando 1, y 1 por 352 da 352. Pues ese es el valor finalmente del determinante de la incógnita z, que recuerde que lo podemos llamar también el determinante número 3 en este sistema. Bueno, pues ya que conocemos todo eso, el valor del determinante delta de los coeficientes del sistema que encontramos que no valía 0, el valor del determinante de la incógnita x, el valor del determinante de la incógnita y, y ahora el valor del determinante de la incógnita z, podemos aplicar la regla de Cramer para determinar los valores de la x, y z en la solución de nuestro sistema. Recuerde que entonces dice el teorema de la regla de Cramer que la x será el determinante de la x dividido entre el determinante delta de los coeficientes. Y en la clase anterior encontramos que el determinante de la x para ese sistema con que estábamos trabajando era 172. Y encontramos también que el determinante delta era 88. 172 entre 88 da 2, por eso es que la x vale 2. En forma parecida, fíjense, yo podré buscar que la y será el determinante ahora, no de la x, para la x, sino de la y, para encontrar la y entre el determinante delta. Y en la lección anterior también encontramos que el determinante de la y valía negativo 88. Al dividirlo entre el determinante delta, que repasante valía 88, pues tendremos que la y vale negativo 88 entre 88 da negativo 1. Y la z, siguiendo el mismo patrón, será el valor del determinante de la z, que acabamos de encontrarlo aquí, que es 352, entre el valor del determinante delta, que en la lección anterior vimos que era 88. Y 352 entre 88 da 4, así que la z vale 4. Así que ahí tenemos los tres valores de las incógnitas de ese sistema en la solución del sistema. La x va a valer 2, la y vale negativo 1 y la z vale 4. Recuerde que yo podría usar esta notación, ¿verdad?, de tres tuplos, en este caso, porque son tres valores en la solución. Que la x, que es la primera incógnita, vale 2, la y, que es la segunda, vale negativo 1, y la z, que es la tercera, vale 4. O podríamos también usar, presentar el conjunto solución, que es el conjunto compuesto por ese tres tuplos, 2, negativo 1 y 4. ¿Okay? Así que tendremos otra forma en que podríamos representar la solución de ese sistema.
O sencillamente decir que la x vale 2, la y vale negativo 1 y la z va a valer 4. Es lo mismo que dicen estas otras dos formas de representarlo. Bueno, ahora este tercer ejemplo para resolver un sistema de ecuaciones lineales, en este caso de 3 ecuaciones lineales, con el mismo número de incógnitas, 3, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas que son la x sub 1, la x sub 2 y la x sub 3 por el método de las reglas de Kramer. Bueno, pues primeramente notamos que el sistema nos lo dan ya en la forma estándar o canónica. Si no hubiese estado así, había que reescribirlo primero, ¿verdad? En la forma estándar o canónica. Y recuerde que eso significa que en las ecuaciones del sistema los términos por las incógnitas van a estar en el lado izquierdo de esas ecuaciones en el mismo orden. Primero en este caso la x sub 1, después la incógnita x sub 2 y finalmente la incógnita x sub 3. Y las constantes del sistema, las que no contienen o no acompañan a variables, ¿verdad? Las incógnitas, se colocan en el lado derecho. Bueno, pues empezamos buscando el valor de determinante delta de ese sistema para asegurarnos que no vale 0, porque si vale 0, la regla de Kramer no aplica. Pues miren, el determinante delta, que también se puede llamar D mayúscula, es este, ¿verdad? Mire, contiene los coeficientes de las incógnitas del sistema, ¿verdad? En la primera fila van los coeficientes de las incógnitas en la primera ecuación. Mire, 5, 4 y 11. En la segunda fila van los coeficientes de las incógnitas en la segunda ecuación. 6, negativo 4 y 2. Y en la tercera fila van los coeficientes numéricos de las incógnitas en la tercera ecuación. 1, 3 y 5. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver cómo evaluamos esto si vamos a aplicar el mismo método, ¿verdad? De buscar el producto de los elementos en la diagonal principal. Tenemos que asegurarnos que los elementos que están debajo de la diagonal principal o que están arriba de la diagonal principal son todos ceros. Y recuerde que es más fácil, ¿verdad? Ya que tenemos práctica para escalonar matrices, colocar los ceros debajo de la diagonal principal. Fíjense que si voy a usar el mismo principio, eso de tratar de empezar con un 1 aquí arribita, para que se me haga fácil, ¿verdad? Convertir los otros elementos en esa columna en cero. Fíjense que yo tengo un 1 aquí abajo en la tercera fila. Pues yo puedo traer ese 1 acá arriba, según aquí yo traje este 1 a la primera columna, ¿verdad? Intercambiando las dos columnas, pues puedo traer este 1 que está en la tercera fila a la primera fila, intercambiando precisamente la fila 1 y la fila 3, que es lo que estoy indicando aquí, ¿se fija? Noto también que esta fila 2 tiene el factor común 2, así que yo puedo pensar que lo saco afuera, ¿verdad? Y no se me quedaría aquí 3 porque saqué el factor 2 afuera, negativo 2 porque saqué el factor 2 afuera, y el 2 y 1 porque saqué el factor 2 afuera, ¿ves? Pero recuerda que también eso significa que yo voy a multiplicar esa segunda fila por un medio para reducir sus valores a 3, menos 2 y 1. ¿Verdad? Pero como estoy multiplicando la fila por cierta cantidad, el valor de ese determinante se reduce a la mitad. Pues para contrarrestar eso, es que puedo pensar equivalentemente que saco el factor 2 común a los tres elementos de esa segunda fila al frente, ¿ok? Y claro, fíjense que como estoy intercambiando dos filas, el valor del determinante cambia de signo, así que para contrarrestar también añado ese signo negativo frente al 2 que tuve que añadir por esta otra razón, ¿ok? Bueno, pues fíjense, en este determinante que nos resulta, efectivamente ya tenemos intercambiadas la fila 1 y la fila 3. Fíjense que la fila 3 está en la posición de la fila 1, ¿verdad? La fila 3, perdón, está en la posición de la fila 1, 1, 3 y 5, y la fila 1 está en la posición de la fila 3, 5, 4 y 11. Y los valores de la segunda fila se redujeron a la mitad, ¿verdad? Porque estoy multiplicándolos por un medio. El 6 se reduce a 2, a 3, el 4 se reduce a negativo 2 y el 2 se reduce a 1. Y claro, para contrarrestar ese factor un medio por el cual multipliqué los elementos de la fila 2, multiplico el determinante nuevo por 2. ¿Okay? Bueno, ahora fíjense que puedo convertir este 3 y este 5 fácilmente en ceros si haciendo la siguiente maniobra, ¿verdad? A estos elementos de la fila 2 yo los sustituyo por ellos menos 3 veces ese elemento de la fila 1. Porque fíjense que si yo considero este 3 de la fila 2 y le resto 3 veces este 1 que está en la fila 1, 3 menos 3 por 1 que es 3, 3 menos 3 da el 0 que yo quiero aquí. Y si los elementos de la fila 3 yo los sustituyo por ellos menos 5 veces los elementos de la fila 1, fíjense que este 5 que está en la fila 3 se convertiría en 0, ¿verdad? Miren, 5 menos 5 por 1 que está en la fila 1 da 5 y 5 menos 5 da el 0 que queda ahí. Fíjense que los otros elementos que están ahí salen del siguiente modo. Siguiendo, ¿verdad? La operación que vamos a tener que hacer con los elementos de la fila 2, este elemento que está en la fila 2 es menos 2. Si yo les resto 3 veces este elemento que está en la fila 1, tendríamos menos 2. Y menos 3 por 3 que es menos 9, menos 2 y menos 9 da menos 11, ¿verdad? Y este 1 que está en la fila 2, si yo lo les resto, ¿sí? Que 3 veces el elemento que está en la fila 1, tendremos 1 menos 3 por 5 que es 15, 1 y menos 15 da negativo 14, ¿verdad? ¿Cómo obtengo esto, cómo transformo estos dos elementos que ahora están en la fila 3 después que haya convertido, ¿verdad? Primero en 0, como vimos?
Pues si este 4 que está en la fila 3 yo le resto 5 veces lo que está en la fila 1 que es un 3, pues tendremos 4 menos 5 por 3 que es 15, 4 menos 15 es menos 11. ¿Okay? Y este 11 que está en la fila 3, si yo lo sustituyo por el menos 5 veces lo que está en la fila 1, tendremos 11 menos 5 por 5 que es 25, y 11 menos 25 da negativo 14 que está aquí. Bueno, pues fíjense que lo que nos faltaría ahora sería convertir este negativo 11 en 0 para tener todos los elementos debajo de la diagonal principal iguales a 0. Pero antes de eso yo noto que esta segunda fila y esta tercera fila son exactamente iguales, ¿verdad? 0, negativo 11 y negativo 14, 0, negativo 11 y negativo 14. Y hay un teorema cuando estudiamos las propiedades de los determinantes que dice, si un determinante tiene dos filas, como en este caso, o dos columnas idénticas, el valor del determinante es sencillamente 0. Así que por lo tanto ya no me tengo que preocupar por convertir este negativo 11 en 0, porque ya yo sé de antemano que el valor final del determinante va a ser 0. Así que por eso es que digo, bueno, pues finalmente el valor de ese determinante será este factor negativo 2 que tenemos al frente, ¿verdad?, de este paso, por 0, que es el valor de ese determinante. Y negativo 2 por 0, por la propiedad multiplicativa de 0, da 0. Y aquí tenemos que, por eso es que aquí pusimos 0, porque en el último determinante hay dos filas idénticas. Y eso hace que el determinante valga 0. Por lo tanto, si el determinante delta, ¿qué nos dio? 0, pues eso quiere decir que la regla de Cramer no se puede usar para resolver este sistema. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿O qué implicación tiene que el determinante delta sea igual a 0 y que por lo tanto no se puede usar la regla de Cramer? Bueno, pues el siguiente teorema nos dice por qué es que, o qué es lo que pasa de hecho cuando el determinante delta vale 0 y por lo tanto por qué no podemos usar la regla de Cramer para resolverlo. Y el teorema dice así. Vamos a escribirlo acá. Dice teorema. En un sistema de n ecuaciones lineales con n, el mismo número de incógnitas, ocurre lo siguiente. Ocurrirá que, primero, será antes de eso, y con el determinante delta de los coeficientes, que recuerden que se puede escribir así, d mayúscula igual a 0, ocurrirá lo siguiente. Primero, será dependiente si el determinante de las incógnitas x sub i y yendo desde 1 hasta n son todos ceros. ¿Okay? Si el determinante de las incógnitas x sub i son 0 todas, para todas ellas, para todas esas incógnitas, ¿ok? Y será inconsistente si el determinante de la incógnita y que recuerde no es igual a 0 para algún y yendo desde 1 hasta n. ¿Okay? Así que fíjense qué es lo que está diciendo ese teorema. Si usted tiene un sistema al cual se le puede aplicar la regla de Cramer porque tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y ocurre que el determinante delta, como ocurre con este ejemplo, al principio el determinante delta valía 0, pues ese sistema va a ser una de dos cosas. Puede ser que sea dependiente o puede ser que sea inconsistente. Y recuerden que dependiente quiere decir que tiene un número infinito de soluciones e inconsistente quiere decir que no tiene soluciones, ¿verdad? El conjunto de solución es nulo. Bueno, pues va a ser dependiente si además de tener el determinante delta igual a 0, todos los determinantes de las incógnitas valen 0 para todas ellas, ¿ok? Y yendo desde 1 hasta n. Ahora, será inconsistente si para alguna de las incógnitas, ¿verdad? De la incógnita número 1, la incógnita número 2 o la incógnita número 3, una de ellas, por lo menos, el valor del determinante de ellas no es 0, ¿ok? Y vamos a la demostración de ese teorema.
la del primero. ¿Sí? Sabemos, por la regla de Cramer, que el valor de la incógnita número I, aquí, es el determinante de esa incógnita número x sub i entre el determinante delta. De ahí, de esa ecuación, fíjense lo que yo puedo obtener. Vamos a ver, fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Esa ecuación, x sub i igual al determinante de la incógnita x sub i entre delta, yo puedo multiplicar en ambos lados por el determinante delta, ¿verdad? Y en el lado izquierdo me queda x sub i por delta, y en el lado derecho la delta cancelada y queda el determinante de la incógnita x sub i. ¿Okay? Bueno, pero como en esta primera parte, además del determinante delta, el determinante de la incógnita x sub i es 0, así que lo decimos como por hipótesis, el determinante delta y el determinante de la incógnita x sub i, los dos valen 0, pues por la propiedad, por la propiedad multiplicativa del 0, la ecuación 1, que es esta que está aquí, márquenla, la ecuación que tenemos aquí, la vamos a marcar 1, va a ser cierta. No importa el valor que tome la x sub i, ¿ves? ¿Por qué? Como esto es 0 y esto es 0, pues no importa lo que tengamos. Cualquier número real por 0 da 0, ¿verdad? Así que en ese caso x sub i puede ser cualquier número real, ¿ok? 1 será cierto para x sub i, elemento de cualquier número real, ¿ok? Pero ¿cuántos números reales hay? Hay un número infinito, o sea que el x sub i puede ser un número infinito de valores. O sea, que x sub i puede ser, o adquiere, o toma, un número, todos los reales, ¿verdad? Un número infinito de valores. Y si x sub i, que es una de las soluciones del sistema, ¿verdad? Uno de los valores que va en la solución del sistema más bien, tiene un número infinito de posibilidades, ¿qué quiere decir? Que el sistema tiene un número infinito de soluciones. Luego, el sistema tiene un número infinito de soluciones, lo que implica que ese sistema es dependiente. Recuerden que eso es lo que significa que un sistema es dependiente, tiene un número infinito de soluciones. ¿Okay? Bien, vamos a ver la demostración de la segunda parte, ¿verdad? Ya vimos que, mírenlo aquí, esta misma ecuación, x sub i por delta da del determinante de la incógnita x sub i, ¿verdad que sí? X sub i por delta da el determinante de la incógnita x sub i. ¿Okay? Vamos a ver otra vez esto con un 1, ¿verdad? ¿Okay? Es la misma ecuación, además de que ya estamos en un segundo teorema, ¿verdad? Ecuación número 1. Bien, ¿cómo? Ahora por hipótesis. Delta es 0, pero hay I igual a J con el determinante de esa incógnita x sub j distinto de 0, ¿verdad? Porque eso es lo que dice. Hay un valor de x sub i para algún I igual a de 1 a n, ¿verdad? Bueno, eso es que el valor de la I para el cual el determinante de esa incógnita x sub i no es 0, es la x sub j, ¿verdad? El determinante del x sub j. Entonces, al sustituir en 1, tenemos que x sub i por delta, que es lo mismo que x sub i por 0, da el determinante, estamos con la incógnita x sub j ahora, ¿verdad? X sub j, ¿verdad?
del determinante de la incógnita x sub j que no es 0, ¿verdad? Que no es 0. ¿Okay? Así que, ¿cómo es posible que esto por delta de 0, vamos a poner primero que derivadamente es 0, y eso no puede ser el determinante de x sub j, que hemos dicho que no es 0, ¿verdad? Así que ahí tenemos que es imposible, no podemos conseguir ningún valor de x sub j que yo a multiplicarlo por 0 me dé una cosa distinta de 0, ¿verdad? Pues esto significa que x sub j no puede ser ninguno de los números reales, ya que se violaría la propiedad multiplicativa del 0. Pues, ¿qué quiere decir eso? Si esa solución, ese valor para la incógnita x sub j no existe, pues eso quiere decir que no hay solución para ese sistema. Esto significa, o esto implica, que este sistema no tiene solución porque una de ellas no aparece. Es imposible que aparezca, ¿verdad? Es decir, ese sistema es incompatible y eso es precisamente lo segundo que dice este teorema, ¿verdad? Que sería inconsistente si hay algún determinante de alguna de las incógnitas, la x sub 1, la x sub 2, la x sub n, etc. Específicamente supusimos que era la x sub j, para el cual su determinante no es 0, ¿ok? Esa solución no existe, es inconsistente. Muy bien, ahí tenemos la demostración del teorema. Por ejemplo, mire, bueno, lo que vamos a usar de ejemplo es el ejemplo, precisamente el último sistema que consideramos en los ejemplos anteriores, que resultó que su determinante delta valía 0, ¿verdad? Y el tercer ejemplo anterior mostraba un sistema para el cual el determinante de los coeficientes, que se puede llamar delta o de mayúscula, valía 0. Bueno, pues según este teorema, eso significa que ese sistema o va a ser inconsistente o va a ser dependiente, pero eso lo vamos a determinar cuando discutamos los detalles, ¿verdad?, de esta situación en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya bien prontito. Hasta entonces.